8:33, vamos a Estados Unidos porque estamos próximos a vivir elecciones de medio término. María Molina. Jesús, elecciones de medio término en la que Sí, los hispanos son el grupo racial y étnico de más rápido crecimiento en el electorado de Estados Unidos. Imagínense, más de 34 millones de latinos pueden votar según los registros. Esto quiere decir que si todos los hispanos que pueden votar salieran a votar, serían el 14.3% de los ciudadanos elegibles en Estados Unidos. Por eso estamos con Juan Goyenechea. Él es director en LSG. Esta es una empresa de comunicación y asuntos públicos en Estados Unidos que hizo un estudio completísimo sobre el voto hispano. Juan Ignacio, muy buenos días y bienvenido a RCN Mundo. Hola, buenos días, María, y muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, de todo este estudio que ustedes hicieron, Juan Ignacio, ¿qué fue lo que más le llamó la atención con respecto al voto latino? Bueno, yo resaltaría que lo más fundamental de entender respecto a los votantes hispanos de Estados Unidos es que cada elección, cada ciclo electoral que pasa, siguen creciendo, siguen movilizándose más, como bien apunta, participación es clave, y por lo tanto son cada vez más decisivos, no solo en estados donde representan a mucha población, como en el sur, sino ya prácticamente en cualquier estado del país. Por lo tanto, ante las próximas elecciones que se presentan muy reñidas, los hispanos van a ser la fuerza, después de los votantes, digamos, de raza blanca, la fuerza más importante para determinar la composición de la Cámara de Representantes y del Senado. Señor Goyenechea, ¿qué se juega, por ejemplo, para ponerlo en esos términos prácticos y que lo entienda bien la audiencia, el presidente Biden, los demócratas, en una jornada electoral como esta? Bueno, la verdad que los demócratas y Biden tienen ahora mismo, es importante contextualizar, desde el 2020 tienen el control de tanto el Senado de Estados Unidos como la Cámara de Representantes, además de la rama ejecutiva de la presidencia, y se juegan prácticamente controlar la rama legislativa en esta nueva elección. Podrían perder, como parecen las encuestas, probablemente la Cámara de Representantes, y el Senado está, como diríamos, ¿no?, pendiendo de un hilo. Y a su vez también se juegan bastantes carreras a la gobernación de diferentes estados, que acá tienen mucha importancia a la hora de definir las leyes estatales en temas clave, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, para la agenda política, económica y social de la administración Biden, perder las dos cámaras sería un duro golpe para seguir avanzando en sus proyectos. Señor Goyenechea, ¿qué papel juega en estas elecciones finalmente la inflación? ¿Le juegan contra los demócratas y al presidente Joe Biden? La inflación, como bien apuntan, es el tema, creo que más importante, que se está viendo en todas las encuestas a lo largo y ancho del país, en todos los estados. El coste de vida, la inflación, la economía, está copando todos los titulares. Y evidentemente, bueno, hay una tendencia general en las elecciones de medio mandato que el partido que está en el gobierno suele salir perjudicado, ¿no? Eso es hasta cierto punto lógico porque es al que se le echa las culpas. Pero está siendo claramente un factor que está motivando a la gente a ir a las urnas, y un factor que no favorece a los demócratas. Por ejemplo, con los hispanos, que hablábamos antes de su influencia, es sin duda y con mucha diferencia el factor que más determina su voto. Y por lo tanto podemos estar ante un giro a la derecha, por así decir, de este electorado tan clave y de otros muchos votantes, por supuesto. Señor Goyenechea, ¿qué papel juega el expresidente Donald Trump en estas elecciones de medio término? Donald Trump, bueno, como todos sabemos, es una figura controvertida, es una figura muy divisoria en algunos estados del país, pero sin duda alguna tiene un poder aún de convocatoria y de movilización grande de cierta parte del electorado republicano, y él está realizando mítines y campaña por ciertos candidatos que se están jugando las elecciones en márgenes muy estrechos. Por lo tanto, los estrategas republicanos todavía consideran que en ciertos estados puede darles un empuje, ¿no?, una voz. Sin embargo, yo no diría que está siendo, digamos, ni mucho menos el tema principal de la campaña en esta elección. Un personaje que además dice que es muy, muy, muy probable que se vuelva a lanzar a la presidencia. Juan, ¿qué está en la cabeza de los hispanos a la hora de votar? Porque uno tiende a pensar que la migración o que el tema del derecho al aborto puede o no influir, pero ¿qué realmente es lo que está moviendo a los hispanos? Bueno, los hispanos realmente, yo creo que ya, como comentábamos, ¿no?, con la fuerza económica, social, política que ellos tienen en este país y los años de arraigo que tienen en este país, prácticamente se alinean con las preocupaciones de la mayoría de votantes. Una vez más, la economía, pero luego encontramos
temas tan importantes como la educación, la salud, la seguridad en las calles, ¿no? El crimen. Y efectivamente, cuestiones como la inmigración, que a veces la gente piensa que podría ser una de sus top 3 prioridades a la hora de ir a votar, pues según todas las encuestas se muestra algo, sí, que es relevante, pero que no es lo que decide su voto. Y lo mismo ocurre con la cuestión del aborto, que mucha gente consideraba que iba a ser la más fundamental de esta campaña y en todas las encuestas se está mostrando que no es tan relevante a la hora de llevar a la gente a las urnas, de sacarles de casa e ir a votar. Y por lo tanto, estos 3 temas, ¿no? Economía, salud, educación, creo que son las claves, según lo que vemos en las encuestas, que van a sacar a los hispanos y en general al resto de votantes a votar. Es Juan Goenechea, director en LSG, una empresa de comunicación y asuntos públicos en Estados Unidos. Gracias, Juan, por ayudarnos a analizar estas elecciones que se definirán el próximo martes y en las que está en juego la mayoría de la Cámara y del Senado de los Estados Unidos, además de 34 gobernaciones y otros cargos locales y estatales. Gracias, Juan, por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Gracias.